Bueno, y como les decíamos, en Atlanta avanza un foro que busca aumentar la solidaridad con los defensores de derechos humanos. Uno de los participantes es Fernando Carrillo Flores, es el Procurador General de Colombia. Procurador, gracias por acompañarnos. Nosotros en Ohio, usted en Atlanta. ¿Qué mensaje trae usted a esta reunión de defensores de derechos humanos, de funcionarios y de personas que están buscando que se le dé mayor respaldo a quienes trabajan en esa actividad? Muchas gracias, Juan Carlos. Lo primero que hay que destacar es el papel que sigue jugando el expresidente Jimmy Carter con sus 95 años, siendo el referente ético de tantas injusticias que se han cometido en el mundo en materia de violaciones de derechos humanos y él manteniendo siempre arriba ese bastión de los derechos humanos para el mundo en que se ha convertido el Centro Carter aquí en Atlanta. En realidad se trata, Juan Carlos, es de medir el estado de salud de la democracia, de nuestras democracias, en función de la forma como se respetan los derechos humanos. Aquí hay más de 100 líderes de todos los países del mundo y realmente es muy preocupante porque por el surgimiento de los populismos, los autoritarismos, las dictaduras, particularmente en el caso de América Latina, el caso de Venezuela, que es emblemático, se siguen violentando cada día más tanto derechos económicos y sociales como el derecho a la salud y a la educación, pero sobre todo los derechos políticos cuando pensamos que en América Latina esas batallas ya se habían ganado. Entonces la situación es crítica, pero traemos pues un mensaje de optimismo porque yo creo que hay que seguir apostándole al fortalecimiento del Estado de Derecho, al fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial y es muy importante que se tomen decisiones de protección de derechos humanos. Colombia tiene una crisis desde el punto de vista del asesinato de sus líderes sociales, pero ahí hemos estado conjuntamente con el gobierno tratando de levantar las defensas precisamente del Estado para proteger esos líderes sociales en donde hay poblaciones minoritarias, poblaciones étnicas, gentes en situación de vulnerabilidad muy grande, que es en este momento como el eslabón más débil de toda la cadena en nuestra América Latina. Y mencionaba usted el tema de los líderes sociales en Colombia. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU manifestó preocupación porque se siguen dando estos asesinatos y se habla de protección, se habla de medidas, pero se siguen dando. ¿Por qué se siguen dando? ¿Por qué no se puede poner un freno a este asesinato y persecución de personas que están defendiendo sus derechos? Sí, se siguen dando, Juan Carlos, porque todavía no disponemos de un sistema absoluto de garantías jurídicas, procesales para protegerlos. Colombia tiene miles de esquemas de seguridad al servicio de los líderes sociales, pero esto es completamente insuficiente, porque, por ejemplo, no es lo mismo proteger a un líder sindical en Bogotá o en Medellín que protegerlo en la zona del Catatumbo o en la zona de Nariño. Y por eso la evolución hacia sistemas más preventivos, hacia sistemas colegiados, colectivos y con enfoque diferencial, porque hay muchas poblaciones étnicas que están en esa condición. Y el involucramiento, ahora que va a haber elecciones el próximo 27 de octubre en Colombia, elecciones regionales, Juan Carlos, el involucramiento de las autoridades locales, gobernadores, alcaldes, diputados, todos tienen que estar comprometidos. Este es el problema mayor de seguridad que tiene Colombia en este momento, al lado de otros que son desafíos incluso internacionales y globales, como por ejemplo la migración venezolana, que ya va en 1.500.000 venezolanos y que le ha permitido a Colombia, lejos de lo que se pudo pensar en un primer momento, y ese es un mensaje de optimismo, su mejor cara en términos de solidaridad con la migración venezolana. Y nos queda aproximadamente un minuto, procurador. Tal vez la pregunta es cómo llegan las sociedades, porque no solo Colombia, vemos el caso de las protestas y la violencia en Ecuador, lo que ocurre en Venezuela, cómo se llega a un punto en el que se debe tratar para prevenir con protección y no eliminar las causas que llevan a que se permita y se dé el asesinato de personas simplemente por ejercer una función social. Así es, hace parte un poco de nuestra historia, Juan Carlos, porque siempre se vio como estigmatizado al típico activista de derechos humanos en los 60s y en los 70s, sobre todo cuando América Latina estaba en las dictaduras. Eso ha evolucionado en que muchos sigan viendo un poco con resquemor quienes tienen el valor, porque hay que reconocer ese coraje, a quienes desde la sociedad civil tratan de defender los derechos de los demás. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque tiene que reaccionar no solo el Estado, la institucionalidad del Estado, su sistema de justicia y por supuesto su cuerpo de seguridad para protegerlos, pero también la comunidad internacional. Entonces hemos tenido acompañamiento de los organismos internacionales, este se ha convertido como en unos grandes desafíos de la consolidación de la paz en Colombia, pero repito, estamos todas las entidades del Estado, yo pertenezco a una entidad del Estado que no pertenece al gobierno como tal, dirigidos precisamente a crear esos mecanismos de protección, a blindar de alguna manera el liderazgo social, el activismo ambiental, el activismo de derechos humanos,
en tierras para que aquí tenga futuro la paz y eche raíces la reconciliación en Colombia. Claro, explicarle, el procurador en Colombia es distinto al fiscal general en otros países. El procurador sobre los funcionarios públicos, Fernando Carrillo, es el procurador general de Colombia, está en el Foro de Defensores de Derechos Humanos del Centro Carter. Muchas gracias, procurador, por estar nuevamente en Directo USA. No, muchísimas gracias. Y realmente el mensaje tiene que ser de optimismo, Juan Carlos. Están pasando días complejos, hay protestas sociales en toda la región, aparecen como retrocesos aparentes de la democracia, pero lo que necesitamos es seguir reforzando las salidas institucionales y creer además que en el sistema internacional el tener referentes, repito, como el Centro Carter en Atlanta, es un signo de optimismo hacia adelante para quienes están en el terreno defendiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos, consolidando la democracia y el Estado de Derecho en América Latina. Muchas gracias, Fernando Carrillo, desde Atlanta.